Repito el agradecimiento, Natalie, Pablo y Valentina. Es verdaderamente para nosotros una conversación de lujo la de hoy. Y vamos a empezar a conversar un poco de todo lo que implica esta crisis sanitaria, pandemia, crisis social, crisis económica, como querramos llamarlo. Pero vamos a ir a como, no sé, como 2, 3, 4 meses antes, depende del país de cada uno. Para nosotros son como 10.000 años, pero depende cada uno cómo transitó la crisis. Eso nos van a ir contando. Pero la idea, como para contextualizar e ir conociendo la experiencia de cada uno, es acá en Argentina la crisis polenta, o la crisis, como le decimos, verdadera crisis, llegó en marzo, pero calculo que en China habrá sido antes, en Nueva Zelanda también, y en Estados Unidos creo que fue más o menos a la misma época que acá. Pero la primera pregunta era, ¿cómo era su vida antes de la crisis? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué planes tenían para el 2020? ¿Cómo se estaban organizando? La pre. La pre hasta el momento en que le dijeron, bueno, che, estamos ante a una situación complicada a nivel internacional y a partir de ahora las reglas del juego cambian. Hasta ese momento, ¿cómo, cómo se estaban, cómo era su vida? ¿En qué andaban cada uno? A ver, si querés arrancamos me tomo el atrevimiento de arrancar por Pablo, que está un poco en el origen de todo esto, como para ser cronológico. Está bien. Claro, justo te iba a decir que, bueno, en sí, acá en China, para hacer una línea de tiempo rápido, ya a fines de diciembre se habían visto las noticias, casi fin de año del 2019, se había visto en noticias casos de una pandemia extraña, que es como se llamaba antes, que porque no sabían que había un virus nuevo, hasta que, bueno, después en enero, febrero, marzo, bueno, fue cuando explotó todo. Pero previo a esto, como bien dijo Adrián, yo acá, además de hacer negocios, también soy docente. Justo habíamos terminado las clases y me quedaban proyectos para terminar de mis negocios, de hacer unas visitas a unas fábricas, que bueno, tuve que cancelar todo. Y nosotros empezamos lo que serían las vacaciones de invierno. Y yo vivo con mi pareja acá. Bueno, teníamos también planes para viajar y todo. Bueno, pudimos viajar a Tailandia, pero estábamos siempre con el corazón en la garganta porque no sabíamos si nos cierran el vuelo, nos abren las fronteras, no nos dejan entrar en el hotel. Bueno, finalmente lo hicimos porque lo hicimos a fines de enero, cuando estaba latente la emergencia, pero no en esta ciudad, en esta provincia donde vivo yo, sino en Wuhan. Y bueno, de ahí en adelante, desde que volvimos aquí, ahí sí fue cuando explotó todo, que fue en febrero, y bueno, acá que estuvimos, bueno, cambió nuestra vida rotundamente. Pero bueno, teníamos un montón de planes para este año, hasta este mes o en los que vienen, pero bueno, ahora estamos todos pendientes de, bueno, de si abren la frontera, los vuelos, volver a Argentina, o bueno, mi pareja es de Rusia, volver a Rusia para visitar familia, pero bueno, hasta el momento está todo detenido. Dentro de China se puede hacer una vida normal, pero fuera no sabemos. ¿Desde cuándo se puede hacer una vida normal dentro de China? Más o menos, como para... ¿Desde qué mes, época? Hace fácil, a ver, fines de mayo, fueron liberando, no de un día para el otro, sino paulatinamente y siempre con mucha prudencia, o sea, no es liberar y hagan lo que quieran, ¿no? Con prudencia, con control de temperatura, bueno, usar el barbijo acá ya es algo cultural desde antes de la pandemia, usar un barbijo era algo común. Bueno, se sumó el tema del control de temperaturas, hacer muchos test y bueno, así es como normalmente o paulatinamente se volvió a lo que es lo que era antes. Igualmente no puedo decir que estoy al 100% igual, pero Bien, está todo hace reactivado un mes de estas ya indicaciones. se empezaron a mover más o menos normal o dentro de la que la normalidad lo permite, Sí, digamos. sí, Bien, sí, bien. seguro, seguro. Gracias, Pablo. Natalie, ¿cómo fue Nueva Zelanda? ¿Cómo fue llegando? ¿Qué planes tenías para el año? ¿En qué te complicó? Bueno, bueno, como te conté, estoy trabajando en la universidad. Yo empecé a trabajar aquí en noviembre, entonces
Era mi primer semestre organizando todo lo que son los cursos. Y bueno, estamos preparando para iniciar el semestre que aquí comienza en el mes de a finales de febrero comienza el semestre de clases. Entonces, lo que es en verano para nosotros, estuvimos viendo que estaba pasando algo a nivel internacional, pero Nueva Zelanda siendo un país muy aislado, normalmente como que no tiene esa reflexión interna de todo lo que pasa a nivel internacional, sino que hay mucho foco de los acontecimientos locales. Entonces, quizás, por ejemplo, en los periódicos o a nivel local, la gente no discutía mucho de lo que estaba sucediendo. Eso, como decir, amigos o eso. En la universidad sí se estaba discutiendo. Muchas personas aquí tienen contactos en China porque hay una relación muy fuerte entre China y Nueva Zelanda, especialmente en términos académicos, y ya estaban hablando de que había que prepararse porque esto venía y nos iba a afectar a todos sin importar dónde estuviéramos. Entonces, la idea de que algo iba a pasar ya se venía hablando, digamos, como desde mediados de diciembre, diría yo, más o menos. Y bueno, nada, nosotros estamos preparando el inicio de semestre cuando de pronto empiezan a llegar los casos, a reportarse los casos en Nueva Zelanda. Y bueno, hay un cambio drástico en términos de todo lo que íbamos a proceder a nivel laboral. En términos personales, yo no tenía muchos planes porque íbamos a empezar el semestre, entonces el plan era la enseñanza, ¿no? No había ningún otro plan. Y bueno, nada, sí, agarró muchas personas por sorpresa, digamos, aquí en Una, Nueva Zelanda. una pregunta, Natalie. En Nueva Zelanda tuvieron aislamiento, cuarentena? No tengo muy claro eso como para Sí, saber. bueno, en Nueva Zelanda los primeros casos empezaron a llegar en el mes de febrero, o bueno, reportarse en el mes de febrero, que justamente como a finales de febrero, y es justamente cuando inicia el semestre aquí en la universidad. Y había que si 2, 3 casos diarios, 5 casos, muy poquitos, iba subiendo de a poco. Pero ya para, que digamos, mediado de marzo, los casos empezaron a duplicarse diariamente y el gobierno sacó lo que se llamó un nivel de alerta que comprendía cuatro steps, por llamarlo así. Entonces, nivel de alerta 1, 2, 3 y 4. Y al llegarse, decretaron nivel de alerta 2, que es lo que significa que teníamos que tener distanciamiento físico, usar las mascarillas, lavarse las manos, congregaciones de no más de 100 personas, todo ese tipo de cosas, nivel 2. Y de pronto cuando ya para marzo llegamos a los 103 casos, el gobierno, me imagino que en consultoría con todas las agencias de salud y lo que estaba pasando a nivel internacional, deciden, señores, nos vamos al lockdown, esta es la única manera de parar esto, y arranca lo que llaman 2 días de transición en el que estuvimos en alerta nivel 3, que era para que todos nos preparáramos para empezar a trabajar desde casa, los negocios iban a cerrar, todo eso, y de trancazo, drástica y tajantemente, la primer ministra Jacinda Ardern decretó nivel de alerta 2 y nos fuimos al lockdown por 4 semanas. 4 semanas. Bien. Bueno, bien. Gracias, Natalie. Y Valen, contanos, vos estabas en Estados Unidos en ese momento, en Monterrey, no sé cómo se dice, a ver. Sí, en Monterrey. Monterrey Monterrey, es cerca de San Francisco, en California. Bien. exactamente. Eh, sí, estaba ahí, yo estaba cursando el último semestre de la maestría, fueron 2 años de este cursado y había decidido pasar el último semestre en Monterrey con mis amigos porque yo sabía que cuando terminara en mayo iba a haber mucha gente que ya no iba a ver, muchos amigos, ¿no? De distintas partes del mundo que me iba a tener que despedir y demás. Entonces, bueno, había decidido pasar mi último semestre en el campus, porque uno también tiene la posibilidad de mudarse a otros estados y hacer pasantías y demás.
Entonces, había sido esa mi decisión cuando empecé a ir a clases, esto era febrero, ya veíamos venir que algo pasaba en China y que el virus no cesaba, porque al principio era una noticia temporal, pero después continuaba. Estados Unidos empezó a tener, bueno, estas restricciones, sobre todo de viajes a China y demás. Y yo, bueno, al mismo tiempo estaba trabajando en la universidad, esa era mi vida, por supuesto tenía muchos planes. A fines de febrero viajé a Japón y a Malasia, a pesar de que estaba el coronavirus ahí. ¿Cómo será que yo no entendía a lo que me enfrentaba realmente a nivel personal? Yo creo que lo subestimé, y viajé igual, siempre con el miedo de no poder volver a Estados Unidos, porque las reglas del juego cambiaron tan rápido entre los países, que Donald Trump, por ejemplo, tuiteaba, bueno, ahora vamos a implementar una nueva restricción, no se va a poder viajar a China. Fue todo realmente muy cambiante. Y, por ejemplo, en mi caso, ya teníamos pensado de hace mucho que mi familia, incluida mi abuela, vaya a mi graduación, que iba a ser a mediados de mayo. Lo veníamos esperando desde hace mucho tiempo, y todo cerraba, bueno, otros viajes en el medio y demás, y de la noche a la mañana me tocó a mí verlo, cómo mi vida cambió al 100% cuando a mí me avisan de la universidad. Hasta acá llegamos, va a seguir todo online, nadie puede asistir a la institución. Y como la ciudad en la que yo estaba, Monterrey, es una ciudad de estudiantes relativamente, muchos chicos, compañeros míos, colegas, dejaron la ciudad porque sabían que se venía esto que conoces, shelter in place, que es una especie de cuarentena, pero no es nada parecido a lo que nosotros tenemos en Argentina cuando fue realmente obligatoria. Es más bien opcional. Entonces muchos compañeros, al saber que se venía eso, se volvieron a sus casas, se fueron a distintos estados, y la ciudad quedó prácticamente fantasma. Pero bueno, fue realmente un tiempo difícil, y es impresionante ver cómo uno hace planes, como digo, esto de que venga mi familia, de volver a Argentina, después volver a salir del país, conseguir un trabajo, etcétera, etcétera, y realmente estamos en un estado de vulnerabilidad que ni nosotros somos conscientes, me parece. Bien, vale, y eso fue febrero, marzo, y estamos en junio y vos estás en Argentina. Volviste en el medio, digamos, que ahora nos vas a contar esa experiencia. Pero, y ahí también pregunta para los tres. En el momento bueno, acá en Argentina fue el 20 de marzo, aislamiento total. Calculo que habrá sido más o menos en la misma época el aislamiento opcional que nos comentaste en Estados Unidos, o en el momento en que quedó deshabitada la ciudad. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? Digamos, co- co- ¿cómo fue la noticia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Esa primera reacción. Sí, la verdad que yo siento que fui optimista todo el tiempo, y yo hablo de esta tiranía del optimismo, de decir, ya se va a mejorar todo, solamente va a ser un tiempo cortito, los casos van a ir descendiendo. De acá a 2 meses, esto era en marzo, cuando recién empezaron con esta orden, mi cabeza funcionaba, bueno, en un mes todo va a ser diferente, las cosas se van a mejorar. Me costó mucho procesar que no iba a haber graduación, graduarme, esperar ese momento tanto tiempo y ver que terminó siendo en Zoom, ¿no? 700 personas en un Zoom, vestidas todas, así fue lo más triste que uno se puede imaginar. Me costó procesarlo, me costó procesar que, bueno, eventualmente los días pasaban y esto no mejoraba, que los casos iban siempre en aumento, el pico nunca llegaba. Eh, Personalmente yo creo que lo procesé eh, gradualmente, gradualmente, siempre bajo esta tiranía del optimismo de decir, ya se mejora. Me acuerdo que Donald Trump dio la primera conferencia de prensa sobre el virus y dijo, bueno, vamos a estimar como mucho 100.000 muertes, y esto va a durar como mucho hasta julio. Y a mí en ese momento, a mí me parecía una locura lo que él estaba diciendo. A todos nos parecía, estábamos choqueados lo que la magnitud del problema que él estaba diciendo.
Y bueno, ustedes ya saben las consecuencias al día de hoy, esto en julio, por supuesto que no se termina. Por supuesto que las 100.000 muertes ya pasaron, ellos en este momento tienen 124.000 muertes. Realmente es muy triste cómo se está viviendo y bueno, cómo se vivió. Pero en mi caso fue así, un procesar todo esto, entender de qué se trataba de manera gradual. Bien, gracias Valentina. Natalie, ¿vos cómo fue ese primer momento que dijiste de pasar de etapa 3 a 4 y lockdown o aislamiento total? Sí, bueno, yo no, a ver, ¿cómo te explico? Ya cuando estábamos en nivel 2 y se veía que se venía a venir lo que sería una cuarentena, que era lo que muchos países estaban practicando, em, tú veías que había como mucho, la gente empezando a tratar de acaparar productos en los supermercados, ese tipo de reacciones que hubo a nivel global, ¿no? Y por dentro yo lo que pensé era que yo vengo de Venezuela, yo estoy preparada para cualquier cosa, así lo que venga, lo que me lancen. No hay mejor currículum o entrenamiento mental, físico, para adaptarte a cualquier cosa absurda que como haber vivido en mi país. O sea, de verdad venía así como que no importa lo que lancen, ahí vamos a ver, vamos a salir de esta. Si hay que quedarse en la casa, nos quedamos. Si hay que hacer 8 horas de cola por papel toalé, las haremos, ¿sabes? Como que esto lo hemos vivido antes, esto se puede, em, si uno es prudente y hace las cosas como debe ser, de esto, esto no nos va a afectar tanto a nosotros. Claro, ese momento, como dices, es una cosa diciendo como que, ay, sí, estaba positiva en el sentido de que me sentía preparada. Lo que sí no, nos pegó fuerte fue cuando empezamos a ver que como producto del lockdown, muchas personas estaban empezando a perder el trabajo, muchas personas tenían una reducción del número de horas de trabajo, reducción de la paga también, que si 20%, 50%, o sea, que estaban recibiendo menos. Y entonces, em, al ver que esa realidad nos estaba afectando a todos, sí nos preocupamos un poco. Eh, a pesar de eso, el gobierno neozelandés sacó un paquete económico insuperable, diría yo, de lujo para apoyar a todas las compañías y a las empresas que estaban pasando por despidos y eso. Así que bueno, muy sorprendidos gratamente con el nivel de respuesta del gobierno ante una situación como esta para apoyar a todos los neozelandeses o los residentes del país en general, porque fue a todo trabajador. Bien, bien, qué bueno. Gracias Natalie. ¿Y Pablo? Y bueno, por el lado mío, yo creo que yo venía siguiendo muchas noticias acá porque me recuerdo siempre una mañana que me levanté y vi, acá usamos WeChat y hay un servicio de noticias como un newsfeed, y me acuerdo de haber visto que empezaban a notar casos en Wuhan, que fue el foco de la pandemia esta, y decían que cerraron el mercado ese abierto al público, que había gente con neumonía típica, que empezaba a haber muertes, y que el gobierno empezaba a controlar en manera excesiva esta ciudad, y también empezaban a hacerse políticas al resto del país para poner todo como preparándose para lo que veía venir. Y después creo que la otra noticia que yo venía esperando es cuando la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria internacional, que creo que fue el 30 de enero, a fines de enero. Y ahí sí dije, bueno, esto es algo serio, porque, o sea, cuando en la historia de la humanidad no había, buscando así en internet, no había visto que haya tantas emergencias sanitarias internacionales. Entonces dije, bueno, estamos en algo serio. Lo que me sorprendía muchísimo es que en ese momento China estaba cerrado. O sea, China, la única ciudad que sí ha cerrado y que en un lockdown total, que nadie entraba y nadie salía, era Wuhan, porque fue el foco de la pandemia. Pero el resto, por ejemplo, yo pude viajar a Tailandia y volver, no tuve problema. Eh,
lo que me sorprendía es la diferencia de los países al saber que las naciones, la OMS hace la alerta sanitaria internacional. Hay reportes de China, hay un montón de información, hay gente, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, que tiene contactos acá en China, que sabe lo que está pasando, y ninguna autoridad pública puso los pantalones, por decirlo de una manera, para decir, bueno, miren, controlemos el aeropuerto, busquemos test, hagamos un rastreo de personas. Y conocía yo argentinos de acá que han vuelto a Argentina y nos contaban, entré a Seiza, nadie me controló la temperatura, entré a Seiza con el barbijo toda tapada, pero todos como que se reían de mí. Y como que venían de otra realidad, de otro mundo totalmente diferente, y llegaban a Argentina, y bueno, y eso me ponía muy triste porque digo, en el La siglo veías XXI, venir, con todas digamos. las comunicaciones que tenemos, con toda la información que tenemos, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo tres personas y decir, bueno, miren, estamos lejos, pero las pandemias se expanden por todo el mundo? O sea, controlemos la frontera, hagamos test, y bueno. Después, bueno, me enteré, por las noticias, por la mayoría, vi lo de la cuarentena obligatoria. No me acuerdo si fue obligatoria al principio o no, pero bueno, los procesos que se dieron en Argentina, y en cierta manera fue lo mismo, o obviamente menor volumen, a lo que se hizo en China, de, bueno, hacer un control de que nadie pueda salir. Lo del barbijo, bueno, sigue siendo algo discutible, pero me puse de cierta manera feliz de saber que, bueno, llegó, a un momento tenía que Llegó, haber sí, hecho. No sé si lo bien. hicieron tarde o no, algunos dicen muy temprano, otros no, pero bueno. Lo que me sorprendió a mí es la falta de conciencia de decir, miren, o sea, la OMS está diciendo que hay una alerta internacional, una emergencia sanitaria. Hay países alrededor de China, porque en ese momento no era solo China, había otros países que también estaban con restricciones de vuelos, restricciones de acceso de chinos a sus países, y en Argentina como que no va a llegar, o está muy lejos. Es verdad, está lejos, acá es viernes, allá es jueves. Es otra cosa, acá hace calor, allá es invierno, pero bueno, no sé si es desidia, no sé si es falta de compromiso, pero bueno, me puso feliz cuando me enteré que en Argentina se hizo la pandemia, se hizo la cuarentena, perdón, pero bueno, ahora hay otras cosas que, bueno, no es lo mismo hacer una cuarentena en China que hacer una cuarentena en Argentina, con diferentes economías, diferentes culturas, que bueno, ahora obviamente todos tienen consecuencias. Aquí también los mismos problemas que se vieron en Argentina, desde un padre que no sabe qué hacer con el nene en el encerrado 15 días o 20 días, hasta gente que lamentablemente pierde el trabajo, le reducen el sueldo, y bueno, la diferencia es que, como pasó, que contaban en Nueva Zelanda, aquí también el gobierno ha dado un montón de medidas, creo que son más de 200 medidas, desde hasta el vendedor, el que me reparte el agua, por ejemplo, en los bidones de agua, hasta empresas enormes, automotrices, que tuvieron que cerrar. Y bueno, políticas de subsidios, créditos blandos, acceso a diferentes tipos de mercados, bueno, así que fue diferente el apoyo gubernamental, para que se vieron que tuvieron que cerrar la economía, que tuvieron que poner un freno, y bueno, casi todas las cosas del mundo se producen aquí en China, y bueno, frenar todo eso no es fácil, y después activarlo ahora, aún estamos en activación. Así que bueno, creo que se hicieron un montón de medidas para frenar primero, y ahora volverlo a activar de nuevo, porque bueno, hay que seguir para adelante, no se puede detener la economía de acá. Bien. Bueno, gracias, Pablo. Y ahora vamos a pensar o contar cómo fue el aislamiento, la cuarentena, el lockdown. Nosotros, cada uno, dónde nos quedamos, cómo organizamos nuestra vida, cómo pasamos el tiempo, em, cómo nos informábamos, cómo procesábamos la información a medida que iban pasando las cosas. Y vamos a empezar con Valen porque ella nos contó que en Estados Unidos, donde ella estaba, tenían una cuarentena voluntaria, podemos decir así, que me parece, yo por lo menos nunca escuché al respecto, así que me interesa saber cómo se organizó ella, cómo decidió encararla y demás. Sí, bueno, obviamente primero varía, depende del estado en el que uno esté. Estados Unidos, cada estado, cada uno de los 50 estados es como un mundo aparte, pudiendo cada gobierno no decidir y tener distintos tipos de cuarentena.
Por ejemplo, en Nueva York, al principio, a pesar de tener el virus ahí y muchos contagios, la gente seguía yendo a Central Park, la gente seguía haciendo como cierta vida normal. En California, donde yo estaba puntualmente, sí decretaron estas órdenes, pero por ejemplo, la gente lo mismo podía ir a los parques. Donde yo vivía era una ciudad con mucha naturaleza y vos veías, no sé, en la playa, en una ciudad costera, en la playa había gente todavía que iba hacer actividades al aire libre, a pesar de estar el virus, ¿no? Ya circulación comunitaria y demás. Y lo otro que también tiene esa cuarentena, Estados Unidos, que creo que es un país particular en ese sentido, es que hay la libertad de movimiento de la gente no está coartada como nosotros lo hemos experimentado en Argentina. Bueno, no personalmente yo, pero como fue en Argentina, entonces uno salía afuera y me pasaba a ver gente que no usaba barbijo. Yo iba al súper, era mi única salida más esperada de la semana, iba con miedo, ¿no? Al súper y veía gente que no usaba barbijo afuera esperando en la fila porque uno se encuentra con gente que no cree en el coronavirus allá. Y a pesar de eso, esas personas siguen en toda su libertad de continuar con su vida, ¿no? Hay mucha diferencia ideológica en cómo la gente responde. Básicamente, ¿qué hacía yo en el aislamiento? Seguía con mi rutina, toda la vida se mudó a Zoom, ¿no? La nueva normalidad era Zoom todo el día, con las clases. Muchos profesores tuvieron la educación, ese golpe que fue para la educación de adaptarse básicamente las materias y los cursos, ¿no? De la noche a la mañana a una modalidad virtual. Entonces pasaba todo mi día al frente de una pantalla y además tenía mi salida, por ejemplo, a caminar o iba a la plaza no sé, a tomar un poco de aire. La verdad que en ese sentido fui muy privilegiada porque podía salir sin problema. Nunca había un policía que te iba a controlar, ni nada por el estilo, absolutamente nada. Depende más de uno en realidad que tanto se lo toma. Y nada, aproveché este momento también del aislamiento para bueno, informarme, empezar a hacer más análisis en redes, usar las redes sociales. Yo estudié Relaciones Internacionales, a veces siempre dicen, bueno, ¿y vos qué haces con esa profesión? ¿O para qué sirve? Que siempre nosotros tenemos, bueno, los internacionalistas que lidiar con esas cosas. Y estaba bueno, creo que fue una oportunidad, al menos para mí, para lo que yo hago, que fue, bueno, mucho análisis o compartir artículos en redes sociales, porque había un deseo muy fuerte de información a la vez que una infodemia. Entonces, sobre todo yo veía, no sé, mis círculos más cercanos, grupos de WhatsApp de mi familia argentina compartiendo ya teorías conspirativas, esto es un arma de China, y ese tipo de noticias, y yo estaba, pero muerta, como esas cadenas de WhatsApp, los audios de WhatsApp que mandaban en el grupo de mi abuela, y cosas así, dije, bueno, acá me parece que uno puede realmente contribuir y tratar en los círculos cercanos de uno, sí, filtrar un poco la información y decir, bueno, esto es de esta fuente, bueno, cuidado con esto, el 5G no causa el coronavirus, te lo prometo, abuela, que no, o ese tipo de cosas. Así que bueno, fue un tiempo dentro de todo, para mí que lo valoro, digamos, fue productivo y uno también se vuelve más resiliente, sobre todo las personas que somos muy estructuradas como con la rutina y todo, está bueno a veces estos golpes de tanto cambio para reinventarse o hacer nuevas cosas. Bien, bien. Gracias, Valentina. Natalie, ¿cómo fue el aislamiento en Nueva Zelanda? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, en general estuvo bien. Nosotros, como te digo, pasamos del nivel de alerta 3 a nivel de alerta 4 en 48 horas. Así que en ese tiempo todas las empresas, compañías, organizaciones tuvieron que prepararse, por decirlo así. En la universidad, nosotros, por ejemplo, el viernes teníamos estudiantes, por decirte, a ver, el lunes daban el anuncio de todos los días la primer ministra hablaba y hacía un address a la nación, diciendo cuántos casos habían, dónde estaban, dónde se relacionaban, todo eso. Nosotros el viernes teníamos muchas preguntas de los estudiantes diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a haber clases? Y la instrucción que teníamos nosotros es que, señores, aquí seguimos adelante, va a haber clases, tienen que venir todos. Imagínate respondiendo tantas preguntas y inquietudes de los estudiantes. Y el lunes, cuando nosotros seguíamos diciendo, no, tienen que venir a clases,
sale el anuncio de la primer ministra con los 100 y pico de casos, dice que no, que todo el mundo para su casa. Entonces vamos online. Aquí nos dejaron llevar las computadoras a las casas, les dieron laptops al personal. Y bueno, nosotros teníamos como varias cosas que nos preocupaban en el sentido de cómo los estudiantes iban a poder realmente tener acceso a las clases online, porque no hay equidad de, ¿cómo se llamaría? Ancho de banda de internet para ver las clases online. Hay gente que realmente no tiene un laptop o un computador y estaban haciendo todo a través del celular, porque ese es el device pues que tienen. Entonces tratando de pensar en todas esas y tengo el inglés, inequalities, como dicen, Desigualdades. disparidades entre la accesibilidad que va a tener las personas en una preocupación. Nosotros, igual que Valen, o sea, a pesar de tener que quedarnos en casa, podíamos salir a pasear, mientras no tenías que tomar un vehículo, podías salir a pasear, a caminar en los alrededores de tu casa, de donde residías. Podías ir al supermercado cuantas veces te diera la gana, no es que podías salir una vez a la semana, todas las veces que quieras. Podías hacer ejercicio también, sí te pedían que no fueses a hacer que si montañismo, cosas así que pudieran poner tu vida en peligro, cosas que eran de riesgo porque no querían tener que, además de lidiar con los hospitales, con el virus y todos los pacientes, no querían además tener algo encima de eso, de emergencias de ese estilo, porque ya estábamos viviendo una emergencia, ¿no? Y mientras estuvimos en casa, estuvo bien. La cantidad de trabajo que yo había anticipado tener, que yo decía, bueno, se me va a triplicar el trabajo, se multiplicó por 5. Fue una carga laboral bastante fuerte, pero se pudo hacer. Yo se me sentía de verdad, como dice la gente, privilegiado, porque al ver lo que estaban viviendo otros sitios y nosotros aquí ante una calma de que, bueno, nada más nos quedamos en casa, puedes salir al supermercado, puedes salir a caminar, o a la farmacia también podías ir, o sea, de verdad, muy distinto a lo que estaban viviendo personas en otros sitios. Bien, bien. Gracias, Natalie. Y Pablo, ¿tu cuarentena cómo fue? ¿De cuánto tiempo fue? ¿Qué Sí, hiciste? en China yo creo que se pueden diferenciar, como que hubo dos tipos de cuarentena. Primero está la de Wuhan, que esa fue histórica en China, nunca se hizo algo así. Esto fue desde, a ver, creo que fue el 23 de enero hasta abril, el 8 de abril creo que fue. Todo ese tiempo la ciudad estuvo cerrada, nadie entraba, nadie salía, de sus casas nadie entraba y nadie salía, y era un control estricto. O sea, la policía en las calles, lo que se llama una policía militar también, bueno, controles de test para toda la ciudad y un montón de cosas. Esa ciudad creo que fue la que peor la pasó, porque un montón de gente, para esta fecha de la cuarentena y de la pandemia esta, fue lo que se llama Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino es cuando casi toda la gente que no vive en su ciudad vuelve a su ciudad natal a pasar el Año Nuevo Chino, que es como Navidad para nosotros, a pasarlo con tu familia. Entonces, para tener una cena, para tener, bueno, las celebraciones de Año Nuevo Chino. Entonces, es cuando toda esta gente se quedó o atrapada o en tránsito yendo a su casa o a algún lugar, a su casa de origen. Bueno, un montón de gente en Wuhan se quedó también atrapada y, bueno, no tenía manera de salir hasta que, bueno, liberaron todo. Eso fue lo peor hay gente, bueno, hay un montón de experiencias en internet que se vieron de, bueno, gente triste, que no sabían qué hacer, cómo solucionar los problemas, y bueno, después qué opción daba el gobierno o la autoridad local de esa ciudad, de ese municipio. Y siempre estábamos todos atentos, el resto de China, de a ver cuánta gente salió de Wuhan antes de que hayan cerrado esto, cuánta gente vino, por ejemplo, a Chongqing, a mi ciudad, porque, por ejemplo, justo da la casualidad que Chongqing y Wuhan hay una autopista que conecta las dos ciudades creo que en 3 o 4 horas, y bueno, un montón de gente viajó antes de eso, y hacer todo un rastreo de toda esa gente que ha salido o ha estado en Wuhan y llegó a otras provincias.
El resto del país no tuvo ese tipo de cuarentena obligatoria, pero lo que sí hubo son medidas de control social. En el primero, bueno, distanciamiento, uso de barbijos obligatorios, y después lo que se acostumbra aquí a vivir en China es como un complejo de edificios que está cerrado, como una especie de barrio privado se podría decir, y es muy común vivir así aquí. Entonces, cada uno de estos complejos, por orden de la municipalidad o la autoridad superior, tenían restricciones para que la gente se quedase ahí y no saliera. Entonces, se controlaba, por ejemplo, en el complejo donde vivo yo podía salir una vez cada 2 días de mi departamento. En mi situación fue diferente porque yo justo había llegado desde Tailandia y como vine del extranjero, a mí me tuvieron que poner 14 días encerrado en mi habitación, en mi departamento, encerrado, sin salir. Y yo ya sabía, cuando me tomé el vuelo para volver, sabía de que iba a tener esto. Entonces tenía un montón de preguntas y dudas de que cómo voy a comprar las cosas, cómo voy a hacer. Y la verdad que, bueno, acá ya casi está todo solucionado desde hace tiempo, por de cierta manera, por el tema de la tecnología, porque yo aquí con el celular se puede desde hacer una compra a la farmacia hasta la compra en el supermercado. Entonces, 14 días encerrado no fueron tan duros, por decirlo de una manera. No, aproveché también el tiempo, como creo que aprovecharon los otros invitados, a crecer en cierta manera, a hacer mi trabajo. Y todo el contacto con el exterior era con una aplicación y hacía las compras en el supermercado, me llegaba a la puerta de mi casa, la gente de aquí alrededor ayudaba porque no todos estaban encerrados 14 días, sino tenían la restricción de salir cada 2 días. Y a su vez se armó una especie que llamaban acá Centinelas de la Salud, que es un grupo de asistentes comunitarios, donde hay un policía, una enfermera, un asistente social, bueno, y demás personajes de la protección pública que hicieron como una especie de grupo de WeChat, que es el WhatsApp, y ahí estaban constantemente preguntándonos, bueno, si tenemos algún síntoma que hay que reportarlo, que reportáramos la temperatura nuestra y un montón de cosas más. Entonces, bueno, en principio creo que fue la tecnología la que aquí en China permitió hacer que todo sea mucho más fluido, que no tenía la obligación de estar en contacto con alguien más. Y después, por mi parte, en el tema de la cuarentena, esos 14 días y lo que vino después fue también preparar clases, porque también empezaban las clases aquí en China, y se terminaban las vacaciones, y bueno, la universidad, por orden del Ministerio de Educación, se prohibieron todos los tipos de clases, y dijeron, queda en criterio de cada universidad cómo va a ser el programa para continuar o no continuar. Entonces, en la universidad donde trabajo yo, optaron por continuar y hacerlo todo de manera online. Y le dieron la libertad a los profesores de hacer lo que quisiéramos, pero teníamos que dar el contenido y presentar el programa de estudios de acuerdo a lo que íbamos a dar hasta tiempo indeterminado, nos dijeron, no sabían cuándo. Por suerte ya volvieron las clases normales aquí y ya puedo ir al salón y tener clases normales, pero fueron casi 3 meses de clases online en diferentes aplicaciones también, considerando que hay muchos estudiantes que o no tienen computadora o tienen un celular solamente para usar o no tienen internet porque viven en un pueblo o un campo, y entonces, bueno, nos dijeron que había que considerar estos casos también para que si tuviésemos un estudiante de ese tipo de categoría, habría que, bueno, adaptar para que le llegue el contenido sí o sí. La política se llamaba detener las clases, pero no detener el estudio. O sea, había que empezar y había que continuar el contenido y dándolo de manera virtual. Así que, bueno, creo que la tecnología tuvo un rol muy, muy importante en esta pandemia, en esta cuarentena en China, y yo creo que darnos cuenta de cuán importante es capaz tener una aplicación para hacer un pedido en el supermercado, y mucho más simple, sin tener contacto con personas, y bueno, así, o tener un doctor que lo pueda llamar y que me vea por videollamada y me diga, le cuento los síntomas y me diga si estoy bien o no. Bueno, un montón de cosas que la tecnología nos ayudó, y aquí está casi todo, a través del celular se puede hacer casi todo. Bien, bien, gracias Pablo. Bien. Y ahora vamos al fin de la cuarentena. Pablo nos contó que hace aproximadamente un mes China está volviendo a la normalidad, volvió a las clases y demás. Natalie nos contó que creo que hace un par de días o esta semana volvió el público a los espectáculos deportivos con un partido de rugby con un estadio lleno.
Y bueno, y Valen nos va a contar cómo fue el fin de su estadía en Estados Unidos y la vuelta a Argentina. Así que, básicamente, cómo fue el fin de la cuarentena, del aislamiento, la nueva normalidad, cómo se están adaptando a eso, en qué situación están hoy cada uno de ustedes en su situación, en sus países. Y si empezamos por Natalie, para que nos cuente del partido de rugby. Bueno, nosotros, bueno, luego de que decretaron la cuarentena tan restringida que había, o sea, cerraron las fronteras por completo, las únicas personas que podían realmente venir al país eran los essential workers o los trabajadores esenciales de salud y esas áreas. Em, Creo que fue ya a mediados de abril empezamos a ver que los casos se iban reduciendo significativamente. Y ya para junio veíamos que se reportaban, tenemos solo un caso activo, y tenemos solo otro día 2 casos activos. Y el 8 de junio se anunció que teníamos 0 casos activos en Nueva Zelanda. Y inmediatamente se decretó nivel de alerta 1, que quiere decir que la vida continúa normal y todos podemos reiniciar nuestro trabajo en nuestras respectivas oficinas, etcétera, etcétera. La vuelta para mí fue cuando me dijeron, ¿puedes ir volver a la oficina? Pues casi que me monté en el carro y inmediatamente, o sea, me hacía falta ir al trabajo. Yo sé que conversé con muchas personas que la pasaron divino trabajando desde casa. Para mí la experiencia fue muy abrumante, así que en el momento que me dijeron, mira, ya puedes regresar, me vine directo para la oficina y aquí tengo todo mi setup, me siento más cómoda, etcétera. Fuimos al primer partido de rugby ese fin de semana, a principios de junio, como te dije, fue muy, muy emocionante. Era el primer partido a nivel mundial con audiencia. Y bueno, y fue un partidazo además de eso. Fue tremendo juego. Ganó el equipo local 28-27. Ah, Así bien. que fue mucha emoción. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, realmente un proceso de aprendizaje. Aquí nosotros ya estamos saliendo, tratando, hay mucho empuje por apoyar la economía porque Nueva Zelanda, además de la exportación de dairy o de lácteos, vive del turismo. Entonces te imaginarás todo lo que ha sido para la economía del país, la falta de personas que lleguen a la industria. Entonces hay mucho empuje porque vaya, salga y gaste plata, por favor. Eso es como que el mensaje del gobierno. Tómese unas vacaciones, vaya para tal lado, disfrute, vaya a esquiar. Entonces hay mucho empuje para que la gente em, tratar de reactivar esa parte de la economía a nivel local. Em, y bueno, no, la gente muy feliz, muy orgullosos también de todos los pasos y el liderazgo que demostró la primer ministra y cómo llevaron todo lo que fue la pandemia aquí en Nueva Zelanda. Pero bueno, ya cuando reactivaron un poco las fronteras nuevamente, ya tenemos casos de COVID otra vez. Así que tenemos 13 casos hoy. ¿Y eso COVID, así que cómo lo están abordando eso? ahí yo creo que hubo un poco, yo no sé, es como que hubo un poco de falta de rigor a Se nivel de relajaron, acceso sí. en la frontera y los procesos de cuarentena. Entonces, llegaban las personas, hacían 2 semanas de cuarentena y podían retirarse del hotel que estaba manejado por el gobierno, ¿no? Y no se les hicieron el test a las personas que se retiraban de la cuarentena. Eh, y bueno, después algunos que se les dieron permisos por consideraciones especiales porque tenían un familiar que estaba falleciendo y tenían que ir al funeral o querían despedirse, les dejaron salir de la cuarentena antes del tiempo y dieron resultados positivos del COVID. Así que yo estimo que en los próximos meses vamos a ver otra vez un repunte en los casos.
Bien, bien. Pero creo que fue producto de un poquito de negligencia y falta de rigor en el control de las fronteras. Y las clases ya Lo que están... hicieron, pusieron a los militares a cargo ahora. Esa fue Ah, la decisión. Entonces los militares, el Army, está a cargo de supervisar todos los procesos de cuarentena en la frontera. y eso, y ustedes en la universidad están con clases normales, a salón lleno. Nosotros terminamos el semestre 1 online y el semestre 2 va a ser todo presencial. O sea, la gente tiene que venir a clases, eso es lo que están diciendo. Y solo van a poder hacer, y tenemos que además ofrecer una modalidad online para las personas estudiantes internacionales que no puedan venir a Nueva Mm. Zelanda por las restricciones, o personas que porque tienen algún compromiso inmunológico que no quisieran estar en grandes congregaciones, entonces ellos pueden hacer el semestre online. Entonces tenemos que estar preparados para las dos. Yo creo que justamente dentro de poco tengo una reunión en donde vamos a ver que con este repunte de casos, seguramente en algún momento del semestre va a cambiar el nivel de alerta y vamos a tener que Ah, hacer todo online. se Digo está yo, hablando de eso en Nueva Zelanda. justo ahora tenemos una reunión Ah, para eso, sí. bueno, bueno, qué interesante. Bien, gracias Natalie. Pablo, ¿cómo está haciendo la salida? Bueno, ya tenés un mes Sí. de flexibilización. ¿Cómo la estás llevando? La adaptación. En sí, bien, yo creo que, como les había contado antes, esto de Wuhan, que había cerrado, y cuando el 8 en abril, a principios de abril, se liberaron la ciudad, acá fue como la verdad sí, sí fue muy emocionante, porque había mucha gente que se quedó sin ver a su familia, creo fueron bastantes días, y fue muy emocionante ver cómo fue el logro de China bueno, ya podemos liberar esta ciudad, está en cierta manera controlado, al menos dentro de China, el virus. Desde ahí en adelante, bueno, lentamente toda la economía, todas las industrias, todos los rubros se fueron activando con mucha prudencia. La nueva realidad que existe ahora es la siguiente, es que sigue la vida normal, el uso de barbijos en ciertos lugares ya es obligatorio, hasta que, bueno, no se encuentre una cura o no existe una vacuna. Eh, Creo que están todos pendientes a ver de que, bueno, cuándo sale esta bendita vacuna, a ver si existe, si no existe, quién la hace, cómo se hace, porque, bueno, China es un actor internacional y, bueno, tiene una empresa que, por ejemplo, creo que hace 2 días o 3 días justo habían empezado la prueba en humanos de la vacuna en no sé qué país. Creo que también hay otros países que están probándose. Y la nueva realidad es, bueno, adaptarse. Hay gente que está todavía en tránsito, China está cerrado, los extranjeros no pueden entrar, los chinos sí pueden entrar, los nacionales, y si hay un control muy estricto, los que entran de hacer 14 días de cuarentena en un hotel o en una institución designada, les hacen un hisopado, apenas entran, cuando terminan, y después cuando vuelven, si se quedan en la ciudad donde llegaron o si van a otra, le tienen que hacer otro test, que bueno, es muy tedioso, a veces 3 veces. Y sí hubo hace una semana o 2 semanas en realidad lo que se llama la segunda ola, que hubo un gran brote y que empezó como empezó en Wuhan, exactamente lo mismo, que dos nuevos, mañana 4 y pasado 50 y así hasta creo que son 150 ahora infectados, pero que o sea, la gente como que estaba muy alerta y dice, oh, no de nuevo, venimos de nuevo con lo mismo de antes que pasó en Wuhan, que Beijing es mucho, esto fue en Beijing, en la capital, que Beijing es mucho más grande, que el mercado ese donde sucede en Beijing es 3 veces más grande que en Wuhan, pero creo que se tomó la experiencia de estos últimos meses de poner un control excesivamente estricto, bueno, no excesivamente, pero sino correcto para mí, de no hacer un lockdown, sino solamente poner controles de movilidad de las personas, y el secreto para mí es que debería copiarse, ¿no? De hacer test, pero test masivos. Yo creo que China lleva hecho más de, ya en Beijing, 8 millones, sí, creo que 8 millones de test eh, para buscar el virus. O sea, una vez que uno encuentra a la persona con el virus, a la persona infectada, la aísla y listo, no va a contagiar más. Entonces, ¿qué pasó en Beijing? Empezaron a crecer, vieron que los números crecían, hasta llegó hasta 150 y bueno, en el interín hacían test todos los días.
haciendo estos test, encontraban a las personas, las aislaban, y es una manera de controlar, evitando que tener que cerrar Beijing, por ejemplo, que es la Claro, capital del país, porque tal no cual. van a cerrar esa ciudad por lo que significa y por la importancia que tiene para el país. Entonces creo que, bueno, se aprendió de la experiencia copiando también a otros países de acá de Asia que tienen experiencia en pandemias y tienen experiencia en brotes de SARS o MERS y todas esas diferentes enfermedades, que lo que hacen es, bueno, poner restricciones a la movilidad, no hacer un control total, cerrar, y hacer muchos tests. Y obviamente usar el barbijo y aislamiento, promocionar el Distanciamiento. aislamiento. Así que bueno, esa ola, el gobierno chino la semana pasada dijo que lo tienen controlado. Hay que esperar, no es 100% seguro, pero bueno, yo creo que sí hay acciones que se ven que denotan que se está controlando. Y ahora, bueno, la nueva realidad es esta, vivir esperando a que no haya otra tercera ola y viendo a ver cómo se van a ir abriendo las fronteras aquí en China y cómo, bueno, por ejemplo, ojalá yo tenía idea de volver a Argentina, pero bueno, por el momento creo que por el 2020 no podré, así que bueno, estamos toda la expectativa también en China de qué pasa con el resto del mundo, porque bueno, muy bien que China sea la fábrica del mundo y todo, pero si, bueno, si no hay clientes, si no hay economías activas afuera, si no hay conexiones, si no funcionan las cadenas de producción de antes, no hay manera de seguir adelante. Entonces, lo que China siempre dice es que, bueno, que es como un problema que tenemos que salir todos juntos y que, bueno, hay que esperar a ver en qué resulta esto. Así que, bueno, creo que estamos todos en la expectativa de ver qué sucede en el exterior y, bueno, controlando aquí adentro del país de que no haya otra tercera ola, haciendo test y con esas precauciones. Bien, gracias Pablo. ¿Y vos, Valen, cómo fue el hecho de estar en cuarentena en Estados Unidos y después terminar en cuarentena, calculo, en Salta? Y la verdad, bueno, fue una odisea para mí llegar. Cuando yo vi que la cosa se empezaba a poner bastante fea, que cancelaron las clases presenciales, me anoté en una lista de espera en el consulado en marzo para volver a Argentina y recién a fines de mayo, después de, bueno, de esperar bastante, conseguí uno de esos famosos vuelos de repatriación y me vine a Argentina. Llegué a Ezeiza, bueno, con un grupo de gentes. De personas me metieron en un colectivo que fuimos, bueno, a todas las provincias de Argentina, fueron 70 horas en un colectivo, ese proceso fue bastante largo, la verdad que, bueno, adentro de Argentina, el país súper militarizado, nada que ver a cómo se estaban manejando en Estados Unidos con el coronavirus, nada que ver. De cualquier forma, cuando yo dejé el país, ya estaban en este proceso de reapertura, curiosamente, a diferencia, ¿no? de Nueva Zelanda y y también de China, de lo que cuenta Pablo, en Estados Unidos tiene en este momento 2.5 millones de casos y aún así la vida vuelve a esa normalidad, ¿no? A reabrir negocios en estas nuevas modalidades, obviamente, de distancia social, bueno, de reinventarse. La vida progresivamente vuelve a la normalidad, pero conviviendo con el virus, lo cual es como súper desafiante. Pero sí, yo me fui en ese contexto y me acuerdo de tener mucho miedo de decir, bueno, el país ya se empieza a reabrir, tengo que tomar todos estos vuelos, ir de California a Miami, de nuevo el foco de Ah, la eso, pandemia ahí y eso, eso todo. estaba por preguntar. ¿Vos te fuiste en un vuelo que salía desde Miami y tuviste que ir a Miami Claro, por tu claro. cuenta o cómo fue? Claro, sí, sí, todo fui por mi cuenta, que me hizo hacer varias escalas, ¿no? Dentro de Estados Unidos, en pleno del ojo del coronavirus, porque el coronavirus está en todos lados, básicamente. Em, pero, mm, pero sí, con mucho miedo. Yo digo, yo me contagio acá, y ese fue mi miedo siempre a través de toda la pandemia estando allá. Uno no sabe navegar el sistema de salud de allá, sobre todo de que nada es como en Argentina, que vos sabés que te van a atender. Yo digo, con lo caro que es, con lo rústica que es la cobertura médica y demás, ese era mi miedo principal. Pero bueno, por suerte todo salió bien. Y lo otro que también quería destacar es que en este proceso que ellos están reabriendo, que a pesar de que reportan 20.000, más de 20.000 casos por día de contagiados hoy en día, y en su momento también, como que el pico es todos los días, como que no baja, no se sabe si sube todo, estaba pasando en un momento muy difícil de Estados Unidos con el tema de es un año electoral, ¿no? Y eso implica mucha compulsión social
lo que pasó con George Floyd y las protestas masivas. Justo yo dejé el país y al toque fue lo de George Floyd y todas estas protestas, pero es un tiempo en Estados Unidos realmente muy difícil a nivel social. La temperatura es muy complicada y sí. Y bueno, llegué a Argentina en toda esta odisea. Llego de Ezeiza, me mandan en un colectivo hasta Mendoza. Yo venía a Salta, o sea, del norte al sur, a todas las provincias. Sí, un desastre eso, pero bueno, y llegué ya finalmente a Salta y acá todo está bastante más tranquilo. Bueno, toco madera, pero, Claro. Cuando llegaste a pero ya Salta, todo más. te aislaron, te hicieron test. ¿Cómo fue el proceso? Sí, Salta tiene una política que todos los que vienen de afuera van a un hotel obligatorio que lo controla el gobierno, 14 días de aislamiento total. Así que bueno, fueron 14 días en ese hotel y de ahí te hacen el test, te dan el alta y uno ya se va a la casa. Yo decía, cuando me dan el alta con el papel, bueno, después del hisopado y todo, digo, bueno, mamá, esto lo vamos a colgar como si fuera el título, este test de coronavirus, lo quiero colgado en mi habitación. Tal cual, Así tal cual. que, así que Y sí. ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el cambio de temperatura o de clima, como lo contaste vos? De cómo estabas allá, de la vuelta, todo lo que implica volver después de 2 años, creo que nos dijiste que estuviste afuera, y en esta situación, con la travesía, con el miedo, ¿con qué te encontraste? Sí, la verdad que yo feliz de estar con la gente que uno quiere en este proceso. Yo creo que, al menos a mí personalmente, me agarró muy de quedarse con lo suyo, con la familia, de estar bien con los amigos, porque hacer una cuarentena en una ciudad que quedó fantasma, de no ver a nadie allá, es bastante solitario. En cambio acá, si hacemos cuarentena, bueno, si te dejan hacer cuarentena en tu casa, con tu familia, no sé, viendo a los que querés, es otra cosa. Y así que en ese sentido yo estoy muy, muy feliz de volver, pero sin embargo uno tiene, mi mente sigue allá, no tengo mis amigos, sigo pendiente de las discusiones de allá, entonces como que mi mente está dividida en dos países. Bien, bien. Bueno, y para entrar a la última parte, ya la parte más reflexiva, lo que le queremos preguntar es, después de todo esto, ¿no? Pablo ya creo que tiene un expertise, ya hizo una carrera universitaria de 6 meses con todo lo que ello implica en la crisis, o sea, ya está como, bueno, yo ya estoy viviendo esto, tengo mucha experiencia, en China encima. Natalie también tiene, bueno, más tiempo que nosotros, por lo menos acá de Argentina, conviviendo con esto. Y bueno, y Valentina tiene el condimento de la repatriación, que me parece que es como atravesar dos países inmensos como Estados Unidos y Argentina. Me parece que sí, vale el cuadro, me parece que se ganó una buena pared el cuadro. La pregunta es, ¿cómo están hoy ustedes, ¿no? Personalmente, ¿con qué se quedan de todo este proceso? ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Cómo lo procesaron? Eh, Eso, básicamente. No me había dado cuenta, un factor común bueno, recién me lo hizo dar cuenta Valentina, que los tres en su momento estaban lejos de sus países, así que también eso calculo que habrá tenido su impacto. Pero, ¿con qué nos quedamos de todo este proceso a nivel personal? Vamos a empezar por Natalie. Em, bueno, yo creo que a nivel personal hubo varios puntos de reflexión para mí, ¿no? Uno, primero estar en un país en donde creo que, bueno, tenía más desde la guerra sin ver una crisis, ¿no? Y no saber qué es eso. La Y guerra mucha gente comentaba, 1940 estamos hablando, ¿no? sí, la Segunda Guerra Claro, Mundial. claro, Vamos a sí, decir sí. que esa fue como que la Sí, última gran crisis que hubo aquí y después uno cuando, esa fue como la más grande. Y entonces ver cómo las personas no estaban preparadas para algo como esto. Em, Habiendo dicho esto, el gobierno sí estaba preparado. O sea, el gobierno sí estaba preparado. qué bueno. Y ver Qué, qué, la qué, 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 capacidad qué- qué de bueno qué bueno la reflexión esa, perdón que te interrumpa, no es la idea, pero eso de que la gente no estaba preparada, pero el gobierno sí estaba preparado. Me parece que por ahí bueno, vos sos venezolana, compartimos, digamos,
la visión de este lado y generalmente es completamente lo opuesto, digamos. Así que me parece muy, muy valioso el aporte. Perdón que te interrumpí, pero... No, no, para nada. Pero de verdad fue impresionante ver la capacidad de respuesta del gobierno. Por darte un ejemplo, a mi pareja le redujeron los números de horas y el número de remuneración, el porcentaje de remuneración, y podías aplicar un subsidio. Él aplicó el subsidio a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde recibió un email diciendo que fue aprobado el subsidio y a las 4:14 tenía la plata en la cuenta bancaria. El mismo día. O sea, es un concepto que como venezolana a mí no, o sea, no se me pasa por la cabeza que algo como eso pueda suceder y que sea tan Que es posible, diligente el digamos. sistema. Era absurdo. A mí me dio un ataque de risa y me ponía a llorar, porque jamás me lo imaginé, que eso de verdad, y es esa relación que tiene el pueblo, o sea, el ciudadano neozelandés, que si pasa algo, no importa, hay algo más alto que yo que lo va a resolver, cosa que yo no tengo vengo de un país donde eso no sucede, entonces realmente impactada por el nivel de respuesta. Lo otro también que es un punto como reflexión, es que a pesar de que los neozelandeses son muy diligentes y muy complacientes en el sentido que se acataron las reglas y siguieron o sea, te voy a decir, el 90% de los neozelandeses sí acató todo lo que era la cuarentena y siguió los procedimientos y reglas, fue ver nuevamente ese comportamiento humano ante la crisis, ¿no? Ese comportamiento de la gente que se quería llevar 25 rollos de papel higiénico, la gente que quería acaparar no sé cuántas botellas de limpiador de manos, ¿sabes? Ese esterilizador de Alcohol manos. en gel, sí. Ver ese comportamiento en una sociedad como esta fue realmente impactante. Y lo que me hizo fue reflexionar sobre lo que pasa en mi país natal, pues en Venezuela, que ¿cómo te explico? Que uno siempre dice, bueno, el país está así, el país está como está porque nosotros nos comportamos de una manera que no es la mejor, ¿no? Tenemos un comportamiento social muy individualista. Y yo creo que ese comportamiento que yo veía en mi país y que me daba tristeza es el resultado de una sociedad que ha estado en crisis durante tanto tiempo que ese comportamiento se vuelve cultural, porque es una respuesta ante la crisis constante en lo que está. Entonces, siempre es como que no tengo que acaparar, tengo que agarrar lo mejor, o sea, que uno como está en nivel de alerta completamente. Y entonces, al ver ese comportamiento aquí en Nueva Zelanda, que jamás me lo esperé, me di cuenta que, oye, que no es nuestra cultura como tal, la venezolanidad, sino que el hecho de vivir en una crisis constante, la que nos hace comportarnos de una manera absurda, vamos a llamarla, ¿no? O sea, con ese sentimiento de acaparar y eso. Entonces, fue un proceso de reflexión interno muy importante para mí y que de alguna manera como que me dio esperanza de que las cosas pueden cambiar y que si las crisis cambian o lo que sucede en mi país cambia, posiblemente también el comportamiento de la gente vaya a cambiar, ¿no? Bien, gracias Natalie, muchas gracias por compartirlo con nosotros. No sé quién quiere seguir, Valentina o Pablo. Bueno, sí, Ah, con bien, respecto a las reflexiones, creo que, como bien decís vos, aquí fue lo primero que lo viví yo, y la gente que me hablaba del exterior, mis familiares, por supuesto, mis amigos, todos me decían, vimos en el diario una notita chiquitita que decía algo de una pandemia, de una crisis sanitaria en China, esto y lo otro, y yo les decía, sí, pero acá estamos súper alerta, con todos los ojos en la noticia, a ver qué pasa. Y en el exterior, en Argentina, no sé, en nuestros países, pero era como, bueno, pero cuídate, Pablo, estamos preocupados por vos, pero bueno, estás tan lejos que no va a pasar nunca nada acá. Y después, ¿qué pasó? El problema de tanta comunicación y el exceso de información de las personas es perjudicial. Yo creo que, en cierta manera, en China, dentro de China, pasó también con
gente que mandaba cualquier cosa en las redes. Acá han llegado a pasar de que un medicamento era la cura para el coronavirus y tuvo que salir el gobierno a decir, miren, esto es mentira. Hubo una pena para las personas que mandaron esas cadenas, creo que están en prisión ahora, porque la gente se volvió loca, empezó a comprar estas cosas y el precio de esto aumentó de, no sé, de $1 a $35 y bueno, un montón de cosas con la información, yo creo que es de que está bien, creo que cualquier persona, cualquier ser humano necesita saber estar informado, pero al haber tanta información buena y mala, en Argentina me pasaban, Pablo, me mandaron este video de gente que, una persona en un auto que se desmaya y se muere. Digo, mirá, no es un síntoma desmayarse y morirse, o sea, no es un síntoma del coronavirus. No sé si la gente, esa persona justo le bajó la presión y la filmaron y se va. Veo gente, no sé, millones de videos de China. Bueno, lo que pasó con creo que todos vieron el video ese de la mujer comiendo un murciélago, de que, sí, que esa mujer, bueno, o sea, ni siquiera ese video era en China, es en otro país. Esa mujer sí era china, era una reportera de un viaje que hizo, que en ese país comen murciélago, pero no tenían relación. Justo da la casualidad que, bueno, el coronavirus, uno de los vectores es el murciélago, que, bueno, eso sí es verdad, pero bueno, como que se juntan muchos puntos y hace que una información sea viral y que capaz que no sea la correcta y hace que afecte a muchas personas. Y yo, en un momento, yo tenía a mi mamá, por ejemplo, que estaba excesivamente preocupada por mí, le dije, mira, mamá, yo te voy a contar la verdad de todo lo que vivo acá y si te digo que estoy mal es porque estoy mal, si te digo que estoy bien es porque estoy bien. O sea, no creas todo lo que dicen en internet, ni todo lo que dicen en Facebook, ni todo lo que dicen en las noticias, ni medios serios de comunicación. Inclusive aquí en China, volviendo al tema de la tecnología, hay una aplicación que se llama Ali Health, que es una aplicación que uno puede monitorear su salud. Y creo que a las 3 o 4 semanas de haber explotado el virus acá, lanzaron como una actualización y esa actualización tenía una sección para desmentir las fake news o esta infodemia que había. Porque es increíble, la gente, creo que fue una mezcla de tiempo que tenía en la casa libre y gente, no sé si mala o con malas intenciones o con otro tipo de intención, bombardear a la población con información falsa. En Internet, bueno, en China, pasó en China, pasa en Occidente, pasa en todos lados. Entonces creo que la reflexión es, o sea, tomar siempre todo con pinzas y no ser a veces tan dramático, pero creo que sí escuchar a las autoridades sanitarias y creo que como ciudadanos, aquí en China, como decían bien, la gente en cierta manera tiene experiencia con ciertas pandemias, porque en China ya vivieron, notas, lo que fue SARS antes, que pasó en el 2012. Entonces la gente tenía en su memoria esto de que, bueno, van a cerrar la ciudad, bueno, tenemos que usar más barbijos, bueno, hay que hacer distanciamiento social. Entonces, tienen como ¿cómo decirlo? Como ese antivirus ya preparado. Lo que no sabían es que esto iba a ser tan mortal y que o sea, que hubo tantas muertes por esto y que no hay una cura todavía. Entonces, bueno, la gente cuando empezó a ver que empezó a crecer la cantidad de infectados, cuando el gobierno se empezó a informar más y a decir que, bueno, hay que tener cuidado, hay que tener respeto por esto, un montón de cosas, el gobierno puso en práctica todos los protocolos que tenían de higiene y de control sanitario, de control de población, para que no se expanda más. Algunos dicen que fue exitoso, otros dicen que no fue exitoso, pero bueno, se vio un movimiento, ¿no? No es que se quedaron cruzados de brazos sin hacer nada. Por el otro lado también es, como había dicho antes, el tema de la economía, que tuvieron que literalmente frenar todo. O sea, frenar todo, porque imagínense que, por ejemplo, donde vivo yo, aquí hay automotrices. Está Ford, está, no sé, Nissan, que es una marca china, está Volvo, y hay atrás de la automotriz toda una cadena de producción de autopartes, todo lo que lleva un auto, vidrio, goma, un montón de cosas, que bueno, todo eso tuvo que frenarse de un día para el otro y gente que se quedaba casi sin trabajo. Bueno, entonces el gobierno tuvo que salir ahí a dar subsidios y un montón de cosas. Que bueno, está bien, un país grande como China que tiene exceso de reservas y un montón de cosas puede hacerlo. No sé si Argentina, por ejemplo, tiene la capacidad económica como para hacerlo. Y bueno, es ahí donde entra la creatividad también de, bueno, cómo solucionamos este problema entre todos y, bueno, tirar todos para el mismo lado. Así que creo que la reflexión es, bueno, creo que la información es algo crucial y de cómo se transmite, o sea, qué tipo de información existe, si es verdad o si no es verdad, si es fake news, si es algo
tendencioso para un lado o para el otro, que a la larga creo que afecta mucho a las personas y a veces hay que desconectar todo y decir, bueno, sé que hay una pandemia, me controlo yo, cuido a mi familia, cuido a mis allegados y bueno, hasta ahí. Después estar todo el día bombardeado de tanta información que puede ser real o no, creo que tampoco es bueno para la salud. Y creo que bueno, la OMS dijo que se llama infodemia, que es la otra pandemia que existe en el mundo de tantas artículos, noticias de portales oficiales, portales gubernamentales de todos los países, de China, de cualquier parte, que bueno, obviamente en el contexto internacional todos tienen sus intereses y en el medio creo que estamos los ciudadanos y que bueno, hay que tener mucha precaución con eso porque nos puede afectar de manera negativa y bueno, lo importante es eso, la información, cómo se transmite, qué tipo de información hay. Bien, bien. Bueno, gracias Pablo, también gracias por compartir tus sensaciones con nosotros. Y vamos con Valen, a ver, ¿con qué nos quedamos, Valen? Sí, bueno, en realidad muchas reflexiones a nivel personal fue bastante esto de adaptarse, ser resilientes, que a veces las estructuras, por más planes que uno tenga, simplemente no pasan y realmente uno tiene que tener esta capacidad de salir adelante con lo que hay, con la poca información que se tiene acerca del futuro. A mí esta idea de que el futuro está suspendido es muy fuerte, ¿no? A los que nos gusta planificar y demás, es una locura, pero bueno, es crecimiento en todas sus formas. A mí personalmente me sirvió también para testear un poco la vocación mía. Yo siempre digo que quiero ir a los campos de refugiados, donde hay mucho sufrimiento, mucha incertidumbre y demás, y si uno se amarga por lo que vive ahora en esta crisis, le da para pensar si uno está o no preparado para mayores cosas, ¿no? O mayores, a nivel emocional más fuerte. Entonces, en ese sentido, me sirvió también para entenderme a mí misma. Y bueno, y a nivel general, esto siempre digo que sirve para pensar lo vulnerables que somos a nivel mundial, que un chino o una china se está comiendo, por ejemplo, una sopa de murciélago y del otro lado del mundo una argentina pierde un trabajo en cuestión de días, bueno, de semana, es muy fuerte, es algo realmente muy fuerte que todos tenemos que empezar a incorporar, que hasta el momento lamentablemente creo que cuando hablamos, no sé, de problemas mayores como el cambio climático o esas cuestiones, todavía es muy abstracto. En cambio ahora, a mí me alegra mucho pensar de tener gente que no se interesa en política, que te pregunte, che, ¿qué está pasando en China? Porque ahora entendemos que nos afecta a nivel personal, por decirlo así. Entonces, con esa idea, yo creo que a futuro esto me deja muy optimista de pensar que la gente se va a preocupar un poco más de lo que sucede más allá de su burbuja y de entender esto de que nadie está a salvo hasta que todos lo estamos en todas partes, como suelen decir por ahí. Entonces, en ese sentido, me deja muy, bueno, con mucha esperanza. Bien, bueno, qué bueno, Valen. Muchas gracias también por compartir con nosotros. Eh, por mí, la conversación llegó a esta parte de conversación. Vamos a seguir con Alfredo, con las partes de las preguntas. Vi que están participando, no pude leer mucho para no distraerme. Pero Natalie, Pablo y Valentina, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto esta conversación como Gracias a para ti. nosotros fue muy, muy ameno escucharlos. Y seguimos con Alfred. Chau, chau.